Hola, muy buenos días. Parece que hay algún inconveniente con X.com, por eso está un poquito demorado. Adicional a un delicioso desayuno que me acabo de servir mi señora y no le puedo decir que no a semejante delicia. Hoy les quiero insistir en la oportunidad que se nos viene en este momento, no solamente porque hay oportunidades para, para comprar, sino que puede haber oportunidades para vender. No siempre uno tiene que tradear en largo. Y ustedes no sé si saben cómo se hace eso. Tradear en corto es posible con los futuros de BitGet o de BitGet o de Binx, que son dos plataformas con las que yo vengo trabajando desde hace rato. Y de igual manera, les cuento, hay muchas alternativas donde uno pudiera participar. No es asesoría financiera de ningún estilo, solamente es contarles. Cuando uno está angustiado en algunas posiciones, cuando uno está preocupado, oye, ¿será que el mercado se va a volver nada? Y quiere uno sacarle provecho a eso, eh, uno podría ganar algunos dólares adicionales. Entonces, voy a tratar de volver a conectarme con X.com. No se está pudiendo conectar ahí, pero bueno, seguimos acá en YouTube. Para el que no sepa, también siempre estoy conectado en Twitter, estoy conectado en Instagram. No pongo los canales de Instagram normalmente, pero ahí a veces pongo información también en TikTok. Entonces, empecemos con el día. Veamos a ver qué está pasando. Mañana es el dato de la Fed y es interesante ver las posibilidades. Cristian, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Vamos a ver las noticias generales, a ver cómo estamos, para que ustedes vean lo que está pasando. Trump insiste en tratar de lograr algún acuerdo diplomático con Irán, reducir esa tensión que existe, pero por ahora él mismo dice que no cree que se reduzcan las comunicaciones o los problemas entre Irán y Israel, que va a seguir habiendo ataques por parte de Israel. Entonces vamos a ver qué pasa con, con esta situación, que no, obviamente no es buena. Ayer yo estaba bastante preocupado y angustiado porque iban escalando los mensajes, iban llegando mensajes de Rusia, iban llegando mensajes de China, iban llegando mensajes de Estados Unidos. Cuando Trump se retiró de esa reunión de los G7 en Canadá, pues fue algo angustioso y pues ahí estamos por ahora. Entonces, les quiero mostrar cuáles son las noticias de esta semana, los datos económicos de esta semana. Mañana tendremos el dato de inflación en Inglaterra, también el dato de las proyecciones de la Fed, de la FOMC y la decisión de movimiento de tasas, que yo espero que no haya movimientos, igual que el 99% del mercado. Les voy a compartir ese dato para que ustedes sepan de qué estoy hablando. En CME Group uno puede ver el Fed Watch y acá estamos viendo que el 99.9% del mercado considera que no va a haber movimiento de tasas por parte de la Fed mañana, y para el mes de julio, para el siguiente mes, estamos en 14% del mercado esperando que sí haya movimiento de tasas. En septiembre ustedes pueden ver que se ha ido reduciendo porque era mucho más la gente que esperaba, pero acá está el 32% manteniendo las tasas quietas, el 67% manteniendo una reducción de al menos una o dos recortes. Y hacia diciembre vamos a ver que normalmente pues, se espera que el 5% espera que no se muevan tasas y haya 1, 2, 3, 4 posibilidades de reducción de tasas por parte de la Fed. Eso es lo que vemos en este momento con respecto al mercado cripto. Y acá les quiero mostrar esta pantalla, me parece interesante, siempre la he compartido, todo el movimiento de XRP hacia las diferentes pantallas, diferentes posibilidades, quienes están comprando y vendiendo XRP, mucha gente en Europa, muchísima gente en Estados Unidos, tradeando en Estados Unidos y muchísima gente en Asia. Esto es más que todo, se basa en para que tengan el dato, fíjense, acá sale en moneda del sur ¿cómo se llama? De Corea del Sur. Y acá vemos algunos movimientos en dólar japonés, en yen japonés, y algunos movimientos en peso mexicano y en euros. La verdad, el fuerte es el dólar liderado hacia este mercado americano que se ve acá. Así es como vemos el mercado hoy, pero miren, yo creo que es importantísimo hacerles caer en cuenta las oportunidades que hay en el mercado cripto.
Hay muchas oportunidades para arriba y para abajo. No siempre piensen que uno puede ganar plata en el largo, también se pueden en corto con los derivados y en los futuros. Por eso es que les insisto que existe una gran oportunidad de utilizar los canales de Telegram que tengo yo para ustedes. No son para mí, son para ustedes, para que ustedes los utilicen y saquen ventaja. Les voy a mostrar los señales que hemos tenido en el canal, en las diferentes personas que las han aprovechado y las están aprovechando. Y estoy viendo ya cada vez hay más personas que van y se meten y de pronto les sacan un mensaje positivo al respecto. Vamos a ver si lo podemos compartir, la pantalla de Telegram. Aquí estamos. Vamos a compartirles Telegram. Entonces, miren, yo tengo dos grupos. Este estaba motivado por la gente de Binx y este segundo estaba motivado por la gente de BitGet. El primero, tengo unas señales que se ven acá y estas fueron señales de ayer. Hoy ya no tienen lógica, se van atrasando a través del tiempo. Entonces les voy a mostrar, esa señal me daba entrada en alrededor del punto del momento de entrada hasta el punto 3010 y ventas en punto 3581. Ya vamos a ver, digamos, esto es ENA, que es Etena, una moneda muy sólida que salió hace poco, incluso salió en Binance y fue uno de los lanzamientos fuertes del Binance. Y esta es otra que la verdad me gusta mucho, que se llama Pendle. También la posibilidad de entrar en esa era, entrar entre los $3.89 y $3.91 y tomar utilidades en $4.19 y $4.57 con un stop loss aquí abajo, que qué pena, pero 369.7 es ese nivel de Pendle y de ENA. También hemos tenido muchas otras señales, muchos mensajes positivos. AVE, miren las utilidades, no todos salen positivos, para que ustedes no crean que todo es positivo. Esa fue negativa, el de Civil fue negativo, el de Uniswap fue positivo. Y así se ven las señales. Y las mismas las estamos teniendo en el grupo de élite de BitGet, que creo que tienen muy buena posibilidad acá. Me parece interesante para compartirles a ustedes para que aprovechen. Les voy a dejar los dos links de los grupos, pero solamente se pueden inscribir si tienen la posibilidad, si tienen un link de BitGet, un UID de BitGet, o si tienen el UID de Binx. Es facilísimo, pueden participar ahí sin ningún inconveniente. Voy a ver si les puedo compartir el acceso a este grupo. Estoy buscando acá cómo compartirles ese acceso, Manage Channel, y lo que sí pueden hacer, mejor dicho, si no lo encuentro ya, lo que van a encontrárselo, invite links. Ya encontré uno, copy link, y se los voy a pegar acá en el chat para el que lo quiera ver. Vamos a poner acá para que todo el mundo pueda ver el chat. Aquí está el mensaje de me pegó el de streaming de StreamYard. Copy link. Ahí está el chat, el de StreamYard, claro, es la plataforma con la que yo participo acá en este canal, con la que hago los videos, y les voy a compartir el de BitGet, que también es un súper programa. View, vamos a compartirlo, Manage Group, Invite Link, Copy, y les dejo acá los dos enlaces. El primero es de Binx, el segundo es de BitGet. Cualquiera de los dos los pueden utilizar, pueden aprovecharlos, pueden tener oportunidades gigantescas ahí. Me parece que es el momento de buscar si es nivel de venta o nivel de compra de algunos activos. Y vamos a ver, porque en cualquier momento llegamos a un punto donde es el top del bull run, no sabemos cuál sea, pero queremos sacar provecho de ese movimiento. Igual, puede uno esperar a largo plazo, una inversión a largo plazo, como lo que estoy esperando yo personalmente de la inversión en XRP y en Bitcoin, son mis inversiones de largo plazo. Voy a mostrarles cómo está en este momento el CoinMarketCap para que vayamos al detalle y después nos vemos a ver si hay algunas señales de trading. Miren, primero que todo estábamos acá y ya vamos a ver ENA y Pendle, que son las dos que nos ofrecieron ahí en esos mensajes. Bajó en las últimas 24 horas 1.4% el market cap del mundo cripto con 3.29 trillones y un movimiento positivo. Fíjense, a pesar de que baja el mercado, hay movimiento positivo del volumen transado. Eso es porque hay gente que se va en corto y a veces
Obviamente, si están apalancados de una manera muy fuerte, el mercado va en contra, se los llevan completicos, pero si lo hacen de manera controlada, con buen análisis y buena administración de riesgos, les puede ir relativamente bien. Bitcoin ha bajado 1.06%, 2.37% Ethereum, XRP ha bajado 1.8% y vamos a ir a ver cuánto va Tether. Tether va en 155.5 trillones, billones, 155.500 millones de dólares, es muchísima plata. El BNB, fíjense, realmente la corrección está en todo el mercado. Las últimas 24 horas, la última hora están positivos, ahí van subiendo songo chorongo, recuperándose de la caída, y vemos a USDC, del cual hice mención ayer en el último video, que si no lo han visto, vayan y véanlo. A mí me gustó bastante el video. 0.3%, 0.03% ha sido el incremento de la cantidad de monedas de USDC. ¿Y por qué? Porque han entrado a funcionar en el XRP Ledger, siendo parte de esa nueva plataforma. Hay una nueva corrección, amendment, como llaman, XS 80 o 180, no me acuerdo cómo es el número, que perdónenme si me equivoco, donde se espera poder tener identificados y KYC a los clientes de los bancos que van a participar dentro de XRP Ledger. Seguramente es una de esas exigencias que le ha puesto al equipo de XRP Ledger para poder traer clientes institucionales al sistema de las criptomonedas. Así estamos. Vamos a irnos a ver en BitGet, a ver si me deja entrar a BitGet o entremos a Binx, a la plataforma de Binx, y vamos a ver ENA. ¿Qué hubiera pasado si ustedes hacen caso en esa recomendación que pusieron ayer? ENA, acá está. Vamos a ampliarla. Listo. Entonces vamos a recuperar la información. Nos la pusieron ayer. Esta información de ENA fue a las 2:17 de la tarde el día de ayer, con entrada alrededor de los 30 centavos y con take profit en los 35 centavos. Vamos a hacer un backtesting de esa oferta, de esa propuesta, a ver si tenía lógica o no tenía lógica. Vamos a irnos a la gráfica de 15 minutos. Ampliamos acá. Ampliamos todo esto. Ampliamos. Quiero que ustedes vean las oportunidades que se pueden aprovechar o las que se pueden perder. Además, vamos a ver incluso en el take profit, en la utilidad de este trade y a ver si nos funcionó o no. Entonces repito, 2:17 de la tarde de ayer a un nivel de 30 centavos, 2:17 de ayer. De pronto me puedo estar pifiando, ¿no? Entonces no se vayan a preocupar. A ver. Ayer estábamos a este nivel, estábamos en los 31 centavos, ¿ok? 31 centavos aquí, listo. Entramos a los 31 centavos y con un take profit de 35 centavos. 31 centavos en este nivel acá, listo. Retrocedimos y nos hubiera tomado la foto si no salimos a los 31 centavos. Yo entré a los 28 centavos, 29 centavos entré y salí a los 31 muy rápido porque iba a estar ocupado y no iba a ver la pantalla, pero me hubieran tomado un stop loss acá. Ese trade, hubiera sido un error haberse esperado a los 35 centavos. Ahora miremos Pendulum, pero todo es un backtesting que vale la pena mirar. Eso no dicho, yo estoy revisando con ustedes lo que era el canal, lo que se vio en ese momento. Obviamente noticias positivas y negativas pueden llevarse el mercado para el lado que no desea. Entonces en Pendle vamos a ver que la entrada propuesta por este trade era $3.86 y la hora propuesta fue a las 2:15 igual, 2:13. Vamos a agrandarlo. Entonces estábamos $3.85 más o menos ayer a las 2:13 de la tarde. Vamos a irnos. Acá estamos en la hora. ¿Listo? Aquí estamos. $3.85. No, estábamos lejos del nivel. Digamos, hubiéramos entrado en ese nivel. Acá estaríamos muy cerca de los $3, entre los $3.85 y $3.91. Hubiéramos estado entrando más o menos en estos niveles, tomando utilidad
en los $4.19, ese trade se hubiera dado, casi se hubiera dado. Sí, pues mejor dicho, con esa utilidad desde aquí hasta acá, apalancado en 10x, yo creo que yo me hubiera salido en este nivel, desde estos lows de acá hasta acá. Esto hay un mundonal de plata, me parece a mí. Obviamente no todos le pegan, pero esas son las señales que hay, positivas y negativas, claro. Entonces, pues al final son ejemplos de lo que puede pasar con esta posibilidad de operar con los diferentes señales que tenemos en los grupos. No es para resaltar más o menos, y tampoco son asesorías financieras. Eso, lo importante es ver que hay chances grandes en las oportunidades de trading y que pues ojalá no se los pierdan y ojalá los aprovechen muy fuertemente. Entonces, ¿qué otras noticias hay? Por ahora, esperar a ver que no se complique la guerra en Irán e Israel, que esperar la decisión mañana de la Fed, a ver si nos da mejores señales a futuro. Y por ahora los dejo. No es para más. Y no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Chao.